Muy bien, y ahora pues tengo el honor de hablar con alguien que es, en este día de hoy, sobre todo, creo que es la persona más necesaria y que más necesitamos escuchar en lo que es Lorca y pedanías. Ella es Antonia Pérez, la concejal de Educación del Ayuntamiento de Lorca. Muy buenas noches, Antonia. Muy buenas noches, Ana. ¿Qué tal estamos? Hombre, Pues imagino estamos. que yo es un grupo de gente que estamos aquí y que todos somos necesarios. Sí, pero es verdad bueno, que todos necesitábamos mucho pues tener esta conversación con usted en particular, pues por esta semana que ha sido el viernes, había clases el lunes, de repente ya no, y los padres están necesitando, pues eso, escuchar una versión oficial en este caso, de la Concejalía de Educación, pues de esta situación, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con las clases? A ver, vamos a partir de que esta situación, desde el ORCA, el Consejo Escolar Municipal, ya viendo los datos, o sea, cómo iba evolucionando el tema a lo largo de todo el verano, nosotros cuando nos reunimos a final de agosto, o sea, tomamos la decisión de solicitar a la Consejería de Educación el aplazamiento del inicio del curso escolar. Ese aplazamiento se solicitó a finales de agosto, por lo mismo, porque veíamos venir el tema, porque también pues se tenían que hacer muchas cosas, veíamos mucha incertidumbre y se solicitó ese aplazamiento. Esa respuesta nos llegó el jueves pasado a la concejalía, el jueves pasado por la tarde, es decir, estamos hablando del día 10 a las 19:30 de la tarde, diciéndonos que no, que el inicio del curso escolar se iba a llevar a cabo, al igual que en el resto de prácticamente toda la región, de forma semipresencial. Pues ya está, ya sabemos todos que donde manda patrón, pues, Claro, no mandaba pues dinero. pues estaban tomando todas las medidas que desde el ayuntamiento estaban en nuestra mano para tratar de que ese inicio del curso escolar pues tuviese las mejores condiciones posibles, ya sea como pequeña obra. Hemos colaborado con los ayuntamientos, o sea, con los colegios en proporcionar gel hidroalcohólico, mascarillas, el refuerzo de la limpieza de por la mañana, el tema de la desinfección de los patios diaria. Pues ya os podéis imaginar todas aquellas cosas que están en nuestras competencias, porque la Concejalía de Educación, su competencia es la reparación y el mantenimiento de los centros. Pero también es cierto que entendemos pues que las circunstancias en las que se estaba llevando a cabo esto, pues estaban un poco dejadas, ¿no? O sea, los centros educativos han recibido una cantidad económica, una mísera cantidad económica que no les permite hacer frente a todas las actuaciones que deberían de haber hecho. Se han tenido que adecuar, o sea, el trabajo que han hecho los equipos docentes y fundamentalmente los equipos directivos en este verano ha sido apoteósico, o sea, ha sido un no parar, un ir adaptando, pues os iba a decir diaria, pero es que imaginaros que una normativa que sale semanalmente han tenido una normativa o dos diferentes a la que adaptar ese plan de contingencia que tenían que elaborar por cada centro. Ha sido una locura. Una locura. Pues ya os digo, esa contestación nos llega el jueves, nos dice que tenemos que empezar el curso escolar y el sábado pues nos encontramos con que al final no se aplaza el inicio, sino que se empieza, pero se empieza de forma telemática. Es una noticia, un jarro de agua fría, ¿no? Podemos decir para todos los papás que evidentemente estábamos todos organizados viendo a ver cómo hacíamos con el encaje de bolillos que tenemos que hacer todos los papás y las mamás para poder salir a trabajar y llevar a nuestros niños. Pero también es un jarro de agua fría y tremendo para los centros educativos, porque los centros Claro. educativos, desde que iniciaron su actividad docente el 1 de septiembre, evidentemente han trabajado en base a lo que se les había dicho, que era la semipresencialidad. Han estado organizando esa semipresencialidad. Se han reunido con los padres, bien sea de forma presencial o de forma telemática, organizando esa semipresencialidad. Claro, imaginaros cuando ese sábado por la tarde les llega la noticia de que no, ¿De qué no? de que De que no, es de telemática. que lo que habíamos hecho ahora mismo no es que no sirva para nada, ni muchísimo menos, porque todo ese trabajo, cuando vuelva la presencialidad, pues se vuelve a iniciar. De hecho, fue una de las peticiones que los directores le hicieron llegar, tanto desde primaria como de secundaria, le hicieron llegar a los diferentes directores generales que se reunieron ayer con todos los directores de la localidad de Lorca, ayer mañana, de que o sea, ese periodo de adaptación, ¿no? Esos días de adaptación, cuando volvamos a la semipresencialidad, se puedan llevar a cabo. Porque es cierto que Claro. cuando uno
niño o un adolescente pasa de curso, pues el niño ya sabe cómo funciona el centro, sabe cómo funcionan los profesores, sabe cómo organizarse. También viene de unas plataformas del curso pasado. Es más fácil que el niño pues, podamos llegar a él de un curso a otro. Pero tenemos que pensar también en todos esos niños que son de nueva incorporación. Claro. Estamos hablando de los 3 añitos, o sea, niños que se incorporan por primera vez a 3 añitos en educación infantil, niños que se incorporan por primera vez a la educación secundaria obligatoria, que por tanto cambian de centro, cambian de ambiente, de profesores, de compañeros, cambian de todo, o sea, son circunstancias que también tenemos que tener en cuenta. Y luego dentro del mismo centro, en todos, los niños que repiten curso o las nuevas incorporaciones que se puedan incorporar a cualquier nivel. Entonces, son circunstancias que hay que prever y que pues, son más complejas teniendo en cuenta en la no presencialidad. Por lo tanto, los equipos docentes pues, tienen un trabajo añadido ahora mismo porque tienen que adaptarse a esta nueva situación, adaptarse sin esas reuniones presenciales como tal, porque no olvidemos que no podemos hacerlas de más de 6 personas. Entonces, es un trabajo tremendo para comenzar, pero la educación hasta ahora en Murcia sale para adelante, fundamentalmente en la pública, sale para adelante gracias al trabajo y la dedicación que tienen los docentes y va a salir. Va a salir, pero gracias al trabajo que llevan a cabo nuestros docentes, tanto de primaria como de secundaria y de todas las etapas educativas. No, recordemos que también Heliosol en Lorca pues, también cierra sus puertas, por ejemplo. Claro. Antonia, está muy bien aclarar pues cuáles son las competencias de cada organismo, ¿no? La consejería y la concejalía. Eso ha quedado claro y es bueno saberlo e informarlo, pero también es verdad que yo me pongo en la piel de los padres, en este caso también, pues usted es madre también, o sea que me imagino que además de concejala está viviendo la parte de madre, ¿no? Entonces, de esos padres que estaban preparando la vuelta al colegio de sus hijos y que con 2 días de anticipación, ¿no?, se ven teniendo que, primero, los tienen que tener en casa, quiénes los cuidan, cómo los dejan solos, cómo se organizan con sus trabajos, y también de aquellos padres que quizás no tienen un ordenador, un iPad, una tablet para poder tener esta educación de forma telemática. ¿Qué les decimos a estas familias para su tranquilidad? ¿Qué medidas están pensadas para estas familias? Pues a estas familias, a las cuales entiendo perfectamente, porque como madre también tengo el problema de la conciliación, decir que yo soy la primera que no entiendo cómo Murcia puede ser la única comunidad autónoma que ha tomado la decisión de decir que X niños se quedan en clase para poder cumplir la ratio. O sea, no entiendo por qué no se han contratado más profesores para rebajar la ratio en los centros educativos y de esa manera permitir a los niños que vayan todos los días lectivos. Recordemos que en primaria estamos hablando de que el niño falte un día a la semana, pero es que hasta segundo de la ESO, pero es que a partir de tercero de la ESO los niños van a ir a clase 2 días una semana y 3 días otra, lo que supone que tienen que quedarse en casa 3 días una semana y 2 días otra semana. O sea, es muy complejo. Por lo tanto, yo espero que la comunidad autónoma dé una respuesta adecuada a esta situación que padecemos todos. Es algo así que nos ha venido como muy, muy de pronto. Es algo que también se tendría que tener una previsión con respecto a este hecho, igual que se dijo que los niños no iban a ir y que ya lo sabemos desde hace unas semanas, pues se tendría que tener en cuenta qué es lo que se le ofrece a la familia, ya que le has negado, no sé si la palabra es exacta, el acceso a los centros educativos. O sea, ¿por qué no paralelamente se ha establecido una respuesta? Puesto que esa es la comunidad autónoma, pues puesto que es la Consejería de Educación la que dice que no puedes ir al centro educativo, pues paralelamente a ello debería de venir una respuesta desde la comunidad autónoma para esos casos, pero también y siempre teniendo en cuenta lo que nos dice Salud con respecto a este tema. Porque cuando tú sacas a unos niños de clase, porque a esos niños ese día no van a clase para poder cumplir esa ratio de 1,20, esos niños tienen que estar en un sitio, pero respetando también esas burbujas de las que tanto se habla. Entonces tienen que ser unas medidas en donde se respeten esas burbujas y en donde Salud nos diga de qué manera se debe de actuar para respetar esas burbujas y que los niños estén plenamente atendidos. Y mientras tanto, estos niños, por ejemplo, que no tienen estos medios para estudiar telemáticamente, ¿cómo hacen?
Pues ahí está otra promesa incumplida en nuestro gobierno regional, que el año pasado ya se comprometió a llegar a esos niños. Se les solicitó a los equipos directivos, ¿vale? Se les solicitó un listado de aquellos niños, aquellos niños o adolescentes que no habían podido conectarse porque no tenían medios, que pues lamentablemente son más de los que deseásemos, evidentemente, pero aún no han llegado a los centros docentes, ni de primaria ni de secundaria, ningún tipo de recurso educativo en esta línea. Ya no solo para los niños, porque si llegásemos, Dios no lo quiera, a un confinamiento como tal, esos niños lo necesitan, ya sea tablet, o sea ordenador, o sea una tarjeta para poder conectarse. Es que ahora mismo lo que se les ha dicho a los profesores, profesores y maestros, es que tienen que, independientemente de la situación en la que nos encontremos, ir a su centro docente sus horas lectivas, cosa que entiendo perfectamente y además es el sitio donde se tiene que hacer. El problema es que las condiciones en las que nuestros centros educativos están en este momento no permiten con los recursos del centro que nuestros maestros puedan conectarse en horario docente con los niños, porque los ordenadores están obsoletos en algunos casos, y puedo asegurar que lo conozco de buena tinta porque lo he vivido hasta hace año y medio, los ordenadores no están preparados para soportar las videoconferencias porque son muy viejos y tampoco cuentan con webcam. O sea, son tan antiguos que los ordenadores no tienen webcam. Entonces, debería de haberse dotado ya a los centros educativos de esos medios tecnológicos necesarios para no ya solo un caso de un confinamiento, sino también en el caso de la semipresencialidad. No olvidemos que se nos ha dicho que los niños cuando están en semipresencialidad, ¿vale? Esos días que quedan en clase, o sea, van a recibir una atención. Esa atención se tiene que hacer a través de unos medios. Entonces, están haciendo que los docentes trabajen con sus propios recursos. Pero es que sus propios recursos también le pueden hacer falta para su vida personal. Evidentemente, todos tenemos, o prácticamente todos tenemos hijos y tenemos necesidades. No se está dotando convenientemente a la educación en Lorca. Imagino que en la misma circunstancia en la que nos encontramos en Lorca se encuentran en los centros educativos y debería de acelerarse, pero sin más dilación, el hecho de dotar a los centros educativos de los medios pertinentes y necesarios para poder atender de manera adecuada a los docentes en sus centros educativos. O sea, yo entiendo que quieran que estén en sus centros educativos, cosa que respeto y veo muy bien porque es el lugar, pero también hay que entender que ese maestro necesita unos recursos que en la mayor parte de los casos ahora mismo no dispone de ellos. Antonia, con el mensaje que está dando, realmente no estamos preparados para esto. No estamos preparados para esto por estos temas que os estamos comentando, pero también os digo que he empezado hablando también de esta manera. Salió, o sea, sin esperarlo, en marzo, los docentes, toda la comunidad educativa fue a casa y el trabajo docente salió, pero salió gracias al trabajo, a la profesionalidad de nuestros maestros, de nuestros docentes. Y estoy segura, que también lo he comentado, que va a volver a salir, pero va a volver a salir porque nuestros docentes no van a dejar que su niño se caiga. Estoy segura de que volveremos a salir. Pero eso no quita para que desde aquí se demande el hecho de que no se ha dotado de unos recursos adecuados a los centros educativos para poder hacer frente a este hecho que no era deseado, pero sí era, por lo menos, probablemente previsible. A eso me refiero. Antonia, creo que es necesario un mensaje de la Antonia concejal de Educación a la Antonia madre. ¿Qué le diría para calmarla en esta situación de incertidumbre, de angustia que tienen muchísimos padres en estos momentos, que bueno, después también de escucharla se ven en un momento de incertidumbre con un futuro que cuesta verle la luz? Entonces, usted como concejal, para calmar a esa Antonia madre, ¿qué mensaje le daría, que creo que es lo que necesitan hoy escuchar muchos padres de la región de Murcia, en este caso de Lorca? Ok, pues les diría, y de hecho le digo, porque me consta que el trabajo de los equipos docentes va a ser todo aquello que sea necesario para que todos los niños estén en las mejores circunstancias, puedan llegar a su nivel educativo máximo teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos, y van a hacer todo aquello porque, de hecho,
lo he estado con ellos, o sea, lo he vivido con ellos, cómo han ido adaptando sus centros educativos para que cuando los niños vayan al centro, partiendo siempre de que el riesgo cero no existe ni en el centro ni en ningún otro lugar, o sea, partiendo de que el riesgo cero no existe, los equipos docentes y esos equipos directivos se han dejado la piel para que sus centros se encuentren en las mejores circunstancias, en las mejores condiciones para cuando reciban a sus niños tengan el mínimo riesgo posible. Se ha incrementado la limpieza de todos los centros educativos del municipio para que esa limpieza y desinfección se lleve a cabo tanto en el interior de los centros educativos como en el exterior de los centros educativos. Entonces, teniendo en cuenta las circunstancias en las que nos encontramos, se han tomado todas las medidas que podíamos tomar desde el ayuntamiento para hacer que esas circunstancias pues, se palíen en la medida de lo posible. Pero sí es también cierto que tenemos que tener en cuenta que el riesgo cero no existe. Por lo tanto, ¿qué les diría? Que confíen en sus equipos directivos, en sus equipos docentes, que el maestro, la maestra, el profesor o la profesora de sus hijos, estoy totalmente segura de que quieren lo mejor para sus hijos porque son sus alumnos y es su fruto también. Entonces, y luego también egoístamente, vamos a pararnos a pensar, el docente que está en esa clase tampoco quiere contagiarse, por lo tanto, claro, las medidas que se toman es para todos. Por lo tanto, sé que se van a respetar esas medidas y que se va a hacer todo lo posible porque no haya incidencias. Por el momento seguimos de forma telemática las clases. ¿Se sabe hasta qué fecha o es una cosa que se irá anunciando? Depende de cómo siga la pandemia y los contagios en Lorca. Evidentemente tenemos que tener en cuenta los datos que nos vaya aportando salud, las decisiones que nos vaya dando salud y en función de la situación epidemiológica pues se irán tomando decisiones igual que se han tomado este fin de semana. Por lo tanto, pues tenemos que estar atentos cada uno de nosotros a los canales oficiales, tanto a nivel epidemiológico del ayuntamiento como tal y a nivel educativo, de lo que digan en nuestro centro docente, tanto de los de primaria como los de secundaria, lo que nos digan en nuestro centro docente. Porque cada cole, cada instituto, se organiza de una manera pues semejante, pero no igual. Por lo tanto, una decisión que se tome en un instituto por una circunstancia, pues puede ser que no sea válida para otro instituto. Entonces, que todos los papás y mamás estén pendientes de pues ya sea del Telegram, ya sea vía WhatsApp, sea por Classroom, o sea a través de email, pero que estén pendientes de esos canales oficiales en donde nos van a decir cómo evoluciona la cosa, de qué manera hemos de trabajar y qué cositas tenemos que hacer. Es cierto que es un trabajo conjunto, es un trabajo en equipo y volvemos a demostrar que de esta tenemos que salir todos juntos. Si los papás están pendientes de esos canales oficiales y dejamos aparte los bulos y demás, pues primero vamos a estar más tranquilos. El nivel de estrés y de ansiedad que nos puede generar un bulo en un momento determinado lo vamos a evitar. Si tenemos claro que a nivel educativo tenemos que ver lo que nos dice nuestro centro educativo y a nivel oficial, pues aquella información que sale pues de los cauces oficiales. Y todos los días desde el Ayuntamiento de Lorca se hace una publicación estableciendo pues todos los datos que nosotros tenemos para que la ciudadanía sepa siempre y en todo momento en qué condiciones y con qué datos contamos. Muy bien, pues muchísimas gracias, Antonia, por haber estado acompañándonos en esta noche del día martes, hoy en una semana complicada y de mucha incertidumbre para muchos padres. Me imagino que ahora la prioridad será también seguir trabajando en que tanto colegios como las familias estén preparados y tengan todo lo necesario para que la educación de sus hijos siga adelante. Y sin más está decirle que me encantaría tenerla nuevamente cuando haya nuevas informaciones en este programa contigo, que las puertas las tiene abiertas para que sea un canal más de información oficial para nuestros televidentes. Fantástico, contad conmigo cada vez que queráis. Okay. Bueno, Muchas gracias. Muchísimas gracias por habernos acompañado en la noche de hoy.